Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta entrega de Teledebate en Noticias 16. Hoy pues estamos ya martes 14 de marzo del año 2017. Antes ni te cases ni te embarques de tu familia te apartes. ¿Verdad? ¿Usted cree en esas supersticiones? Yo. Bueno. Siempre y cuando no salgas a buscar la comida. Bueno, señores, recuerden que estamos llegando a todo el país a través de este canal 16 de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Y la frase de hoy es: mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Y esto lo dijo un hombre muy exitoso, fue Henry Ford. La memoria histórica, escritor y precursor del movimiento independentista, su nombre completo fue José Núñez de Cáceres Albor, nacido en Santo Domingo el 14 de marzo del año 1772. Cuando España cedió su parte en la isla de Santo Domingo a Francia, fue a residir en La Habana. En el año 1821 lideró el grupo que proclamó la independencia y presidió la Junta de Gobierno Provisional que proclamó la independencia del Estado Libre de Haití Español. Al carecer de apoyo, tuvo que entregar el poder al presidente haitiano Jean-Pierre Boyer. Su deceso se produjo en Tamaulipas, México, el 11 de septiembre del año 1846, a la edad de 74 años. En homenaje a su memoria, una avenida de la ciudad capital lleva su nombre. Y del interior, varias avenidas también. Varias avenidas del interior también. ¿Tú sabías que a ese episodio de la historia dominicana se le conoce como la independencia efímera? Exacto. Que la primera independencia, nosotros hemos tenido varias independencias. Fue un precursor. Sí. Bien, considerado por muchos como el más notable matemático que haya conocido la humanidad. Albert Einstein nació en Alemania el 14 de marzo del año 1879. Entre sus muchos descubrimientos destaca la teoría de la relatividad, de difícil comprensión para muchos científicos. Idolatrado por la prensa, se convirtió en ícono popular de la ciencia, adquiriendo notoriedad mundial. En el año 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. Tú sabes que le dieron el premio Nobel, pero no fue para la teoría de la relatividad, porque el que tenía que presentar en la candidatura a él no entendió la teoría y tenía el temor, entonces no le fue a dar el premio. En el año 1800, Ustedes fueron compañeros. Sí, yo conocí, en Cuba yo conocí un profesor de la Universidad de La Habana, Manuel Gran. El mérito de Gran era que en ese momento era uno de los pocos científicos en el mundo que había entendido y comprendido la teoría de la relatividad. Hay una cosa bastante compleja. Huyendo del nazismo, encontró refugio en los Estados Unidos en 1932 y entonces se dedicó de lleno a la docencia en la prestigiosa Universidad de Princeton. Pese a que algunos lo consideran el padre de la bomba atómica, fue un fervoroso abanderado de la paz, la libertad individual y de expresión. La revista Time lo proclamó el personaje del siglo XX y el más preeminente científico. Tirando a fondo, Mateo Febrillé, señores, al fin, después de varios aplazamientos que la fiscal del distrito, Jenny Berenice, atribuye a maniobras de sus abogados para dilatar el proceso, ha sido fijada la fecha del 3 de abril para decidir si se envía a fondo el juicio contra Blas Peralta y demás coacusados por el asesinato del rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillé. La fiscal Berenice advierte que aunque ha transcurrido más de un año, los mismos quienes guardan prisión preventiva no aplican para la libertad automática, ya que el retraso ha sido provocado por las tácticas dilatorias de sus defensores. Asegura además que las pruebas de que dispone son tan concluyentes
que no hay manera de que los acusados puedan ser absueltos. Tanto la viuda Mateo Febrillé como su hija de anterior matrimonio expresan temor en ese sentido y que los matadores del rector puedan escapar a la acción de la justicia. La sociedad también se mantiene atenta y espera reparación por el alevoso crimen. Como el mismo Blas, que fue imputado, había sido imputado ya de otro homicidio. Y entonces siempre aparece uno que se declara culpable. Sí. Bueno, la fiscal Berenice dice inclusive que están habiendo toda una serie de maquinaciones. Así es. Para ver cómo le echan tierra al asunto, pero ella insiste que el fardo de pruebas que tiene tan abrumador, tan concluyente, que no hay manera de que puedan escapar a la sanción. Y el actual rector de la UAS pidió públicamente ayer una pena de 30 años para la Peralta. Bueno, que lógico, yo creo que además no, es que yo creo que la fiscal Berenice ya había advertido, adelantado, que va a pedir la pena de 30 años. La verdad que fue un crimen totalmente alevoso. Sí, sí, no. Además, mira, ni siquiera fue en un momento en que la gente pierde la chaveta, de momento, no, lo persiguieron. Sí, así fue. Oye, se presenta es un elemento agravante. Y se presenta posteriormente, ese mismo día, en un programa, llamaron a Nuria Piera y se presentó para ser entrevistado como un delito. Sí. Yo no fui. Bueno. Yo no estaba ahí. Y ahí están todas las grabaciones, están los videos, está todo. Sí, señor. Y está el testimonio del chofer y del diputado que acompañó a Aquino Ferie, que aunque hayan retirado la querella, bueno, los van a llamar a declarar como testigos. Claro. Y no van a poder desdecirse, porque van a declarar bajo juramento. Además, ellos eran querellantes que se habían constituido. Ellos se retiraron. Y hay que ver por qué se retiraron. Bueno, de todas maneras, cuando los llaman a declarar, están obligados a asistir. Están obligados a asistir y están obligados a decir la verdad. Claro. ¿No? Si ya ellos habían declarado. Claro. Entonces, ahora no pueden contradecirse. Porque además están declarados bajo juramento. Así es. Y pueden ser pasibles de ser sancionados por perjurio. Así mismo es. Bueno. Señores, hoy a las 9 de la noche pues hay toque de queda. A las 9 de la noche es el encuentro entre la República Dominicana y Puerto Rico en la continuación de la Serie Mundial de Béisbol. Va a tener lugar en el estadio de la ciudad de San Diego. San Diego, California. Por los criollos está anunciado Carlos Martínez para iniciar el juego. Van en busca de la 12ª victoria consecutiva obtenida por los equipos criollos que nos han representado en el Clásico. Sí. Con 12 victorias seguidas. Y todos llegaron más, bueno, había gente, los que peores llegaron serán los venezolanos que no pudieron practicar y los mismos puertorriqueños, porque la tormenta no solamente abarca la ciudad de Nueva York, el aeropuerto de San Diego estaba cerrado. Han suspendido, hubo que suspender de aquí de la República Dominicana tan solo 24 vuelos. Pero 4.000 que iban a aterrizar o despegar del aeropuerto, de los aeropuertos de la ciudad de Nueva York. Eso para las compañías aéreas es un pablo económico, bueno, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó con estos jugadores? Y todo el que iba para San Diego, cerraron el aeropuerto de San Diego antes de ellos llegar. Y entonces lo desviaron a Ontario, y a varias ciudades, Los Ángeles, y donde se apuesta mucho en Las Vegas. En Las Vegas, yo presumo que muchos de esos jugadores llegaron antes de que cerraran el aeropuerto. Pero una cantidad de dominicanos y todos los cronistas y narradores dominicanos que están cubriendo el evento no han dormido desde antes de ayer, porque cuando encontraron el aeropuerto cerrado y unos se fueron a
Nevada, otro a Ontario, otro a Los Ángeles, para entonces hoy irse por tierra o esperar que abrieran el aeropuerto. Bueno, señores, vamos con medio ambiente. Todo apunta a que las medidas de preservación del medio ambiente dispuestas por Francisco Domínguez Brito son de un cariz muy serio. No solo se ha mantenido firme en el caso de Valle Nuevo, resistiendo todas las presiones, y donde desmontaron 9 kilómetros de tubería que irrigaban cientos de tareas de cultivo. Hay que pensar que son 9 kilómetros de tubería. 9.000 metros de tubería, bueno, y había tubería de 6 pulgadas. Eso es un trabajito largo y costoso, sino que ahora acaba de conceder un plazo de 6 meses a partir del 21 de marzo para mover la planta flotante de generación eléctrica de la Seaboard a fin de sacarla del río Osama por sus efectos contaminantes y trasladarla a otro sitio más apropiado. Ya la mayoría de los barcos que estaban en desguace fueron también sacados del río. Pero no todos, hay todavía bueno, muchos. Porque no, quedan todavía algunos y entonces se le está dando la oportunidad que termine el trabajo, porque están pendientes todavía de terminar el trabajo. Eso es correcto, no tiene sentido entonces que se vayan a hundir los barcos. Como que está demostrando que tiene los huevos pesados, el señor Domínguez Brito. Sí, ¿tú crees que se va a hundir los barcos? Bueno, si tú sacas un barco que está en reparación antes de tiempo... No, porque lo que está en reparación no se le está aplicando la ley porque ellos están en un dique que está autorizado para eso. Sí, pero de todas maneras tienen que sacarlo allí. Ya dijeron que allí no puede haber ni desguace ni reparación de barcos. Porque los barcos que estaban reparando lo estaban haciendo fuera de los límites creados para eso. Bueno, señores, dos duros, de visita en la Casa Blanca va a estar Angela Merkel, la canciller de hierro de Alemania, para entrevistarse con Donald Trump. Es el encuentro entre dos duros, Frente a la extrema agresividad de Trump, la Merkel tendrá de su parte, a su favor, el margen de experiencia que le falta al controversial mandatario estadounidense. Por cierto, la asesora de la sede de gobierno admite que no disponen de pruebas para sustentar la grave acusación lanzada por Trump contra Barack Obama. ¿Y quién lo quiso decir? Asegurando que este dispuso la intervención de sus teléfonos durante la pasada campaña electoral. Eso lo ha pedido nada menos que al Congreso, y ahí salió, por ejemplo, el senador republicano John McCain, que es muy respetado porque es un héroe de la guerra, donde le está precisamente cuestionando a Trump, está diciendo, presente la prueba, dentro de su propio partido. Por otro lado, señor, oportuna y justa la nota editorial del matutino Hoy, abogando por un aumento de sueldos para los bomberos. No obstante el meritorio trabajo que desarrollan y las condiciones de alto riesgo personal que conlleva, son de los empleados públicos más mal retribuidos. Sin embargo, jamás han promovido una huelga, ni han amenazado con suspender su inestimable servicio. Y este es otro elemento a su favor que debe tomarse en cuenta. Lo menos que merecen es un salario digno, acorde con la importancia de su labor y el peligro que arrostra. El salario digno no quiere decir que ganen el sueldo mínimo, porque yo creo que ni siquiera ganan el sueldo mínimo. Claro, pero hay en el interior bomberos que le vengan 3.000 pesos de sueldo. Imagínate. Así y los que son voluntarios no le vengan ningún sueldo. Bueno, sí, pero la candela es lo mismo que un voluntario. Claro. Bien, vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, pues con nosotros hoy el doctor Julio Curi, con quien vamos a buscar respuestas. Él, no hay que presentarlo, un destacado jurista. Él estuvo allá aquí con nosotros anteriormente, comentando precisamente el acuerdo a que se había llegado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht. Ustedes saben que posteriormente el juez José Alejandro Vargas pues no homologó
el referido acuerdo. Entonces, me quiero, Julio, bienvenido primero que nada, y quiero preguntarte, ¿qué camino ahora le queda a la Procuraduría para someter de nuevo a homologación el acuerdo con la Odebrecht? Y otro aspecto importante, que también hemos escuchado algunas opiniones, si el acuerdo, una vez que se haya homologado, va a dejar sin efecto la responsabilidad penal para las personas involucradas en el acto de corrupción, es decir, tanto el hombre del maletín como los que fueron sobornados. Tal vez una buena forma de empezar el programa para entender el alcance de la decisión que dictó el magistrado Alejandro Vargas sería explicando en qué consiste el principio de justicia rogada o de rogación. Cuando dos partes instanciadas, o en conflicto, o en causa, concluyen A y la otra concluye B, el juez se encuentra irremisiblemente atrapado en las peticiones que las partes formulan. Esa es justicia rogada. En materia civil también predomina el principio. En este caso, si bien es verdad que el Ministerio Público pidió la homologación, concepto con el que no estoy de acuerdo, porque homologar es dar el visto bueno a algo que las partes han convenido cuando el juez no tiene más opción que hacerlo. En materia penal no existe tal cosa como homologación, sino la aprobación siempre y cuando los presupuestos legales se encuentren reunidos. Insisto, si el Ministerio Público, tal como en efecto ocurrió, concluyó solicitando la denominada homologación por la vía de la conciliación, no es menos cierto que Odebrecht solicitó autorizarle al Ministerio Público la aplicación del criterio de oportunidad, que es otro método o medio de solución alternativa al conflicto penal. Al magistrado Alejandro Vargas. El magistrado Alejandro Vargas únicamente retuvo, para motivar su decisión, las peticiones o conclusiones, como se le quiera llamar, del Ministerio Público, no así las de Odebrecht. Y al dictar su decisión, habría violado dos principios. Primero, el principio de congruencia procesal, en virtud del cual todo tribunal está obligado a decidir lo que las partes peticionan, tanto refiriéndose a los hechos invocados como al derecho argumentado. En este caso, al únicamente referirse al momento de fallar a las conclusiones del Ministerio Público, desconoció el deber o el derecho que tenía Odebrecht de ser respondida en sus peticiones. Más todavía, aun cuando en el caso de que Odebrecht hubiese concluido de la misma forma que lo hizo el Ministerio Público, existe otro principio que es el que se conoce como iura novit curia, que quiere decir el juez conoce el derecho, el juez sabe lo que hace. Y en este caso, repito, como el orden público predomina en la materia, en la jurisdicción represiva, el tribunal pudo haber descartado la validación o aprobación de la conciliación como solución al conflicto y de oficio haber autorizado al Ministerio Público y a Odebrecht a la aplicación del criterio de oportunidad, que es la vía procesal correcta que se debió haber seguido, el cauce procesal que la ley establece para solucionar este tipo de conflictos, en razón de que se trata de un tipo penal de acción pública. Porque como yo dije en el programa que comparecí anteriormente, nunca estuve de acuerdo con la conciliación, que es una vía de solución amigable, reservada para delitos de acción privada y de acción pública e instancia privada. Y ni el soborno ni el lavado de activos son delitos de acción pública, instancia privada, ni de acción privada, sino delitos de acción pública, en los que el interés público está gravemente comprometido. Doctor, pero sí. Este país no conocía que Odebrecht se había presentado ante el magistrado Vargas y había presentado una petición. Nadie lo conocía, eso es tan secreto, y ahora usted está revelando eso, que el juez tenía, aparte de la petición de homologación del magistrado procurador general de la República, vale decir, del Ministerio Público, había otra de la otra parte, porque para que haya en buen derecho, y usted es un buen abogado,
para que haya conciliación deben haber dos partes. ¿Y quién ¿Seguro? era la otra parte? No es que... No lo sabemos. Usted me ha hecho dos preguntas. Claro, la conciliación, como ya yo dije, es una vía, digamos, consagrada para que dos partes en conflicto, y el Ministerio Público no es un sujeto No procesal, es para exactamente. puedan armonizar sus diferencias, sus posiciones encontradas. En este caso, sí se celebró una audiencia, y es secreto a voces, una audiencia que creo que fue a puertas cerradas, pero en la misma decisión del juez Vargas se hace constar las conclusiones de ambas partes y se consigna, como ya dije, que Odebrecht solicitó la aplicación del criterio de oportunidad, respecto de lo cual el magistrado Vargas guardó absoluto silencio. Y eso, insisto, viola el principio de congruencia procesal, porque las motivaciones se tienen que referir a las conclusiones de ambas partes para poder asegurar que la decisión que se dicta, que la decisión que interviene, valoró contradictoriamente, los argumentos y las peticiones contradictorias de las partes. Lo que ocurre, doctor, también es lo siguiente: la mayoría de la gente, estoy hablando del gran público, ignora lo que son las sutilezas de carácter legal. Eso es verdad. Entonces, cuando sencillamente le dan a todo eso una interpretación muy simplista, bueno, quiere decir que el juez rechazó el acuerdo porque el acuerdo es infame, Sí. Pero lógicamente yo creo que en ese sentido falta mucha cultura o mucha información para decir, señores, es que esto tiene sencillamente que ajustarse a un camino de carácter procesal. No es sencillamente que el juez pueda decidir, o las partes puedan decir con un criterio de carácter político. Tiene que ajustarse a lo que establecen las normas jurídicas. Es así. Es así. Es así. Mire, es tanto así que lamentablemente lo que hacemos uso de estos medios somos inmediatamente etiquetados de bocinas del gobierno porque emitimos una opinión eminentemente jurídica que rebasa el nivel de comprensión del gran público, porque ellos quieren escuchar lo que quieren escuchar, pero tienen que escuchar lo que en buen derecho procede. Y si el acuerdo con el que se puede estar en desacuerdo cumple con los presupuestos procesales y con, digamos, la normativa procesal penal, pues se puede validar, se puede aprobar, no homologar, porque se homologa una convención de estipulaciones entre una pareja desavenida para que el juez admita el divorcio. Esas son las cosas que se homologan, en que el juez está atado de manos y no puede decidir otra cosa que lo que las partes ya han acordado previamente. Yo decía, yo no soy verde, yo no soy amarillo, yo no soy blanco, yo no soy morado. Mi lucha no es de colores. Mi lucha es por un mejor país, por un país institucionalizado, porque las normas que rigen la vida en sociedad se respeten. Y precisamente si el Código Procesal Penal prevé una serie de métodos alternativos para solucionar los conflictos de orden penal, y el Procurador General de la República ha hecho uso de uno de ellos, la cuestión es criticarlo sobre la base de lo que la ley prevé, pero no cogerse a la ligera con esto, con aquel otro, por el hecho de que fije posiciones respecto de la validez o del camino procesal que se ha seguido. Eso, lamentablemente, y decía Humberto Eco, que ya antes de fallecer, que las redes sociales le han permitido a legiones de idiotas expresarse de forma indiscriminada. Y yo no sé si ustedes usan las redes, pero cada vez que uno dice cualquier cosa que no le agrade a gente que se esconde cobardemente en seudónimos, en cuentas que aparecen sin rostro, con nombres ficticios, y la emprenden contra uno dice, bueno, hasta algún día eso también se tendrá que regular, porque se atenta contra la dignidad y el honor de uno. Así es. Vamos a hacer una pausa con su permiso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Ya. Ya. Bien, pues volvemos con el doctor Julio Cura, el destacado jurista. Pues estamos hablando del tema de la Odebrecht, el acuerdo entre la Procuraduría y la empresa brasileña que
no fue homologado y bueno, ahora se presenta una nueva forma, un nuevo mecanismo, ¿es así? Así es. Se va a presentar. Bueno, yo he escuchado opiniones, me imagino que movidas por la pasión, quizás por la ignorancia también quizás con cierto interés político, que debían llevar a los tribunales al presidente Danilo Medina, al expresidente Hipólito Mejía, al expresidente Leonel Fernández. Yo pregunto lo siguiente, estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Si no existe ninguna acusación formal acompañada por elementos probatorios, hay razón, desde el punto de vista jurídico me refiero, para someterlo a los tribunales. Bueno, los hechos se acreditan a través de medios probatorios. Yo no soy Ministerio Público para saber ni conocer los hallazgos que han obtenido en su investigación. Lo que se sabe públicamente, no lo que pueda tener el procurador en carpeta, sino que lo que hemos visto públicamente, si hay alguna acusación específica, formal, contra el presidente y los otros dos expresidentes. No la hay, como tampoco la hay contra ningún exministro. Precisamente la labor de la investigación por parte del Ministerio Público es esa, determinar quiénes son los autores, coautores, cómplices de los hechos punibles que se han cometido con motivo de los sobornos estos que ya ha confesado Odebrecht haber pagado en el país y en otras partes del mundo. Es decir, la ley es igual para todos, eso lo establece la Constitución. Claro. Y la responsabilidad penal no es transferible, cada quien es responsable por los hechos que comete. El hecho de que se ostente una alta investidura o un cargo público no lo exonera de responsabilidad penal. Ahora bien, si usted me pregunta, ¿usted cree que el expresidente Leonel Fernández o Hipólito Mejía o el actual mandatario aceptó sobornos a cambio de favorecer a la empresa? Pues yo me inclinaría obviamente por la negativa. Aunque esta respuesta le desagrade a los resentidos y frustrados que la emprenden contra uno gratuitamente, esa es mi opinión. A mí me socorre el convencimiento que en el caso de ellos tres no hubo aceptación de sobornos ni de pagos de ningún tipo a cambio de nada. Ahora, no puedo decir lo mismo con respecto de ciertos exfuncionarios de esos tres gobiernos. De los tres gobiernos, porque en realidad esos sobornos fueron, la misma empresa confesó ya haberlos pagado. Claro. ¿Quién los recibió? Esa es la bondad del acuerdo. ¿A través de qué medios de pago recibieron esas personas esos pagos, esos sobornos? Esa es la bondad del acuerdo, porque a cambio de la aprobación del mismo, se aportará al Ministerio Público la información relevante para que ellos puedan sustentar o fundamentar la responsabilidad penal de todos aquellos que aceptaron esos pagos. Pero la gente quiere que a Odebrecht se le saque del país a cualquier precio, sin importar que no pague la indemnización que ha acordado pagar, que son 184 millones de dólares, sin importar que se termine la termoeléctrica Punta Catalina, que hasta donde sea es la única obra que tienen en ejecución. No les importa eso, ignorando la gente que en la medida en que se retrase la entrega de la termoeléctrica Punta Catalina, le seguiremos pagando a los actuales generadores 1 kilovatio por energía eléctrica costosísimo, el más alto de los países de la región, tal vez el más alto de América Latina. Y se dice, y el rumor es insistente, aunque yo sé que ustedes tal vez no lo compartan, pero que específicamente el señor Rolando González Buster, que se ha hecho multimillonario a expensas de la venta onerosa de energía eléctrica al pueblo dominicano, estaría financiando estos movimientos verdes, porque en definitiva es él el gran perdedor en caso de que las plantas Punta Catalina se enciendan. Son sus plantas de Sespen y otras que tiene que tendrán que salir de juego porque no podrán competir en el mercado de precios. El presidente Santos admitió hoy que su campaña electoral fue salpicada por contribuciones de Odebrecht y un miembro de su campaña electoral se presentó hoy públicamente y aceptó la responsabilidad. Debería ser aquí si en efecto sucedió algo parecido. Es decir, si algún miembro de la campaña electoral del PLD pasada, ¿no?, habría aceptado pagos por parte de Odebrecht Brasil, que es distinto a la Odebrecht local que operaba como subsidiaria, opera como subsidiaria,
Y lo explico. La ley electoral lo que prohíbe es el financiamiento a partidos políticos que provengan de grupos económicos extranjeros. Odebrecht es, si lo podemos llamar así, un grupo económico extranjero, pero es a los partidos políticos porque la ley regula el financiamiento a partidos políticos, no a candidatos a posiciones electivas. De manera que si lo hizo a favor de este o aquel otro candidato, no se habría violado la ley. Ahora, supongamos que yo esté equivocado y que ciertamente hubo financiamiento ilícito, como se reputa en virtud de la misma ley electoral. ¿Cuál sería la suerte de ese funcionario o dirigente político que habría aceptado dinero de Odebrecht? ¿Se quebrantó o se configuró algún tipo de infracción electoral? La respuesta es no, porque en el capítulo de la ley electoral relativo a las infracciones electorales no se tipifica esa con ninguna sanción. De manera que yo sé que está prohibido porque la ley lo establece, claro, pero no apareja ninguna sanción penal. No hay penas privativas de libertad para el funcionario que lo acepte. Es más bien una prohibición enunciativa, pero no es efectiva porque lo que la haría efectiva es la sanción. O sea, lo que sí en este caso tiene sanción penal es el soborno para obtener contrata, pero no... No, estamos hablando de dos cosas, don Mario. Sí, lo que sí tendría en este caso sanción penal es el soborno para obtener contrata. Correcto. Pero lo que usted está hablando es de entre financiar campaña, eso, aunque lógicamente está prohibido, pero usted dice que no tiene sanción penal. La ley 275 de 97 no lo plantea. No hay sanción. No prevé. Bueno, eso pasó en Colombia hace bastantes años con el presidente Samper. Ustedes se recuerdan, está bien. Y entonces el tesorero de la campaña dice había recibido dinero del narcotráfico, exoneraron a Samper y condenaron al tesorero a varios años de prisión por ese motivo, porque Samper dice que desconocía totalmente de dónde venían esos fondos, ¿no? Esto mismo dijo hoy, al mediodía, en un discurso por radio a la Nación, el presidente Santos, que desconocía de dónde provenían los fondos y una hora después... Aquí se le quiere cargar el dado, porque se ha personalizado este debate, al presidente Danilo Medina. Yo no sé si se está apostando una crisis de tipo institucional, pero yo me digo lo siguiente, yo no estoy en absoluto en desacuerdo con que la gente proteste y exija sanción contra la corrupción. De hecho, yo he sido un abanderado de eso durante muchos años. Claro. Ahora, lo que no puedo aceptar es que drogadictos que han estado presos en múltiples ocasiones, recluidos en hogares CREA, que son adictos a ese tipo de estupefacientes, gente sin ningún tipo de méritos, sean paradigmas sociales ahora para decirme a mí o a los demás lo que debemos hacer, porque entonces yo estaría reconociendo que ellos tienen más, digamos, méritos personales o profesionales que cualquiera de nosotros para entonces yo ser parte de ese rebaño. Ellos no pueden estar a través de las redes insultando porque es muy fácil, eso no tiene ningún tipo de sanción. Ahora, llamar al presidente de la República de la forma que, como ellos lo hacen, es un acto de irresponsabilidad, porque el presidente, y sea cual sea el depositario del poder político, merece mayor respeto. Se tiene yo creo que es un debate de ideas, y no es cuestión de insultos ni de manifestar estos enconos personales, porque esos drogadictos en realidad vomitan su frustración que les resuma por los poros. Repito, estoy de acuerdo con que la corrupción cese de una buena vez en este país, porque claro, nos hemos hecho más pobres a expensas de que unos pocos que acceden a posiciones públicas se llenen las faltriqueras con el dinero que nosotros aportamos. Y que haya sanciones. Claro. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Bueno, se quedó el tema del juicio político y de la interpelación. Lo esperamos pronto por aquí. Cómo no, siempre la orden. No se nos pierdan. Además, usted tiene la oficina, creo que bastante cerca de aquí. Así es. Así que cualquier cosa lo vamos a buscar allí y lo traemos. Muchas gracias. Siempre sus opiniones son muy valiosas, sobre todo muy valientes, Es decir, no tiene temor de decir exactamente lo que piensa, además, cómo son las cosas. Así que hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla.
No por recurrente pierde importancia y exime de insistencia el tema del financiamiento de los partidos políticos, en que ayer coincidieron por separado la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y el presidente de la Junta Central Electoral, al dictar la conferencia La reforma del sistema electoral en República Dominicana, que tuvo como escenario la Universidad Católica de Santo Domingo y de público un nutrido grupo de expertos. Hermanos de sangre, la línea de pensamiento de Sergio Tulio, vicepresidente ejecutivo y vocero de la FIN, y de Julio César, al frente del máximo organismo electoral, ambos portando los mismos apellidos, Castaño Guzmán, marcha en la misma dirección. Para la FINJUS, el manejo que califica de opaco de los fondos que manejan los partidos políticos impide la renovación de estos, por lo que plantea la necesidad de debatir el tema en profundidad. Más categórico, el timonel de la Junta Central Electoral, por su parte, expresa que los partidos políticos que no rindan cuenta detallada de la forma en que gastan los dineros que reciben del presupuesto nacional deben ser sancionados administrativa y penalmente. Al respecto, recuerda que se trata de fondos públicos y que ese aporte, que este año representará una erogación mensual de 67 millones de pesos, constituye un sacrificio para el país, tomando en cuenta las grandes necesidades que arrastra. Innecesario apuntar que tiene toda la razón de su parte. La entrega de fondos a los partidos políticos aportados por el Estado fue promovida por el desaparecido José Francisco Peña Gómez. Lo movió el propósito de que las agrupaciones partidarias dispusieran de fondos suficientes para cubrir sus gastos de campaña sin necesidad de acudir a fuentes privadas de financiamiento. Esto así en el entendido de que los partidos no quedarían de esa forma atados a ningún interés particular. Sin dudas, un exceso de idealismo que no se correspondió con la realidad. En varias ocasiones, distintos sectores de la sociedad han venido reclamando que se suprima la entrega de recursos públicos a los partidos políticos. Una demanda no por justificada menos ingenua. Siendo realistas, hay que convenir en que sería ilusorio pensar que los partidos políticos vayan a incurrir en el suicidio de renunciar a ese cuantioso aporte que se duplica durante los años electorales. Se trata de un hecho consumado, que no tiene vuelta de hoja ni marcha atrás, pero sí al menos vale exigirles que rindan cuenta detallada del uso que dan a esos dineros públicos, salidos de los bolsillos de los contribuyentes, y recordarles que no están por encima de la ley ni al margen de esta, por lo que además están impuestos a que la Cámara de Cuentas les pase auditoría, sacando a la luz pública cualquier trapo sucio que aparezca, la Procuraduría haciendo los sometimientos de lugar que procedan, y los tribunales pasando factura penal a los responsables. Es lo de menos. Bien, mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes, una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Recuerden, por ahí ya viene la última entrega del informativo Noticias 16, que los va a mantener al corriente de todo lo que de interés ocurre en el país y en el resto del mundo. Tengan por nuestra parte todos un feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.